Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución de servicio al prójimo más desamparado. 809-443-8010. Señores, el clima político nacional está realmente al rojo vivo. Esa es la verdad. Al rojo vivo porque el partido en el poder está agrietado, separado, dividido entre dos gallos, como yo he señalado todo el tiempo aquí. Los que han seguido este programa saben que yo he dicho que dos gallos de pelea, dos gallos de calidad, no pueden estar en un mismo reón porque se van a disputar las gallinas y se van a matar. Tenía que venir la división. Yo, que hace 4 años que anunciaba que tenía que darse ese asunto antes, allá lo planteé claro. Cojan la fórmula de Venezuela, al presidente Leonel Fernández. No cocine con agua tibia, esos eran mis términos. No cocine con agua tibia porque el que cocina con agua tibia no come. Lo dije cientos de veces, yo creo aquí, hasta el cansancio. Pero es lo que dice el presidente Leonel Fernández en su alocución de anoche. Yo me sacrifiqué de nuevo en el 15, en el 16, para que Danilo Medina fuera presidente. No me opuse, quebré mis principios, quebré los valores, dice Leonel. ¿Por qué? Porque se modificó una constitución en forma realmente no sana ni santa. Y fue admitido que hubo que comprar votos para hacer una mayoría y pasar la reforma. Se sabe de eso. Esa locución del presidente Fernández anoche trajo hoy una respuesta durísima. Bravo, dolorido está el presidente Medina por realmente las expresiones del doctor Fernández anoche. Hoy se está llevando en vivo un programa que no sé en qué hotel es, pero hay una reunión grande todavía del PLD del gobierno, porque ahora ya es el PLD solamente de la facción del presidente Medina a nivel cupular, porque ese partido está intacto abajo, esperando más definiciones, y eso se va a requebrajar totalmente, porque todo el mundo sabe que el PLD danilista está en el presupuesto. Mientras esa facción esté en el presupuesto, tiene fuerza y lucirá fuerte. Por eso es que yo siempre he dicho aquí, los liderazgos se miden cuando usted está fuera del poder. ¿Por qué ese liderazgo de José Francisco Peña Gómez? Aunque le moleste a algunos amigos que yo tengo. Peña Gómez nunca estuvo en el poder. Su liderazgo era auténtico, porque nació en el lodo, un hombre con un origen, imagínense ustedes, haitiano. No era buen mozo tampoco. Nació en el lodo, sin padre, un huérfano. Y ese señor se levanta y crea un liderazgo extraordinario en el país. ¿Tiene mérito o no? Un extraordinario líder. Incluso, siempre yo dije, ese liderazgo de José Francisco Peña Gómez fue hasta más auténtico que el de Balaguer y el de Juan Bosch. ¿Por qué? Porque Balaguer y Juan Bosch fueron hombres del Estado, hombres de Estado. Es decir, Balaguer desde el 30 se inició en el Estado Dominicano, siendo embajador, ministro, bueno, y hasta presidente. Imagínense ustedes si tenía la facultad, la calidad la tenía ya para ser un líder. Juan Bosch
aunque no se desarrolló aquí como un hombre de Estado, pero en Cuba era un hombre que estaba al lado de los hombres de Estado de Cuba. Senador, presidente de la República, era don Juan Bosch. Señores, ¿quién era Peña Gómez? Nadie, un don nadie. Hizo ese liderazgo. Por tanto, lo hizo sin apoyo, sin muletas del Estado. Esa es la pura verdad, a base de su calidad de oratoria, su sabiduría, su inteligencia, su estrategia, qué sé yo. Pienso que la oratoria fue una de sus herramientas básicas. El doctor Peña Gómez hizo ese liderazgo sobre la base del discurso, de su lucha con su gente, lo llevó al poder. Juan Bosch, con menos oportunidades que Balaguer, pero también hizo su liderazgo trabajando política también. Y Balaguer también hizo su liderazgo con ese apoyo, la muleta del Estado, porque no nos vamos a poner locos. Él, desde luego, mostró su talento. Joaquín Balaguer, cuando Trujillo muere y Balaguer se queda en esa transición dificilísima y Balaguer resuelve problemas gravísimos para el país. Y es confianza del poder extranjero norteamericano que siempre ha tenido sus sombrillas o sus luces siempre alumbrando estos países, que todo el mundo lo sabe, calentando estos países como los pollitos bebés, que hay que calentarlos. Balaguer le sirvió en la transición. Pero cuando vuelve en un estado de descalabro total del país, esa visión de Estado, esa capacidad de Estado lo lleva a levantar a aquel muerto que era el país y a ganarse ese espacio como hombre de Estado y levantar ese liderazgo, fortalecerlo y llevarlo, que huelga a decir, la calidad, el tipo de líder que fue Joaquín Balaguer. Cuando salió en el 78 del poder, pensaban que era un muerto, pero no era un muerto. Ese liderazgo, como era un liderazgo auténtico también, no importaba que estuviera fuera del poder, se mantuvo. Leonel Fernández tiene 8 años fuera del poder y 4 que tuvo fuera del poder cuando Hipólito Mejía asumió el Estado. En esos 4 años tuvo dificultades, su gente, muchas de su gente tuvieron dificultades porque el régimen lo persiguió. Recuerden que hasta bombazos hubo, una bomba lacrimógena le explotó en los pies a Leonel Fernández, que hubo que internarle en un hospital. Desde luego, su gobierno de 8 años del PLD y de su amigo Danilo Medina, nunca pensó Leonel Fernández que iba a tener más dificultades que con un partido adversario gobernando. ¿Cuándo lo iba a pensar? Si lo piensa, no deja pasar a Danilo. Esa es la pura verdad. Entonces, fíjense todas las dificultades. Leonel Fernández, en su alocución de anoche, un discurso muy bien estructurado, pensado, bien descriptivo, toda su parte vital política dentro del PLD, más de 45 años. Es decir, esa currícula política de él la mencionó y todo en un ritmo, diríamos, bien estructurado de ese discurso. Señaló con dureza las situaciones que se presentaron en el 2000, en el 96, en el 2000, en el 2004 y las demás elecciones. Explicaba en la del 2000 que Joaquín Balaguer le dijo, mire, vamos a modificar esto, le mandó a decir, mejor dicho, modifique la Constitución porque hay peligro de que se meta un tsunami. Ahí vino ese tsunami, ese leviatán que fue Hipólito Mejía, desbarató la economía y Balaguer sabía que venía eso. Porque imagínense si con don Antonio Guzmán y con Salvador de Blanco Balaguer dijo que era un salto al vacío. Imagínense ustedes con un hombre como Hipólito Mejía. Leonel Fernández dice, no, yo no voy.
que vaya mi compañero Danilo Medina o Jaime David, que disputen ellos, que ellos se quieren disputar la candidatura, que se disputen eso. El presidente Medina fue el candidato ganador de esa convención. Pero el presidente Medina no ganó. Bien, perdió las elecciones de Hipólito Mejía. Yo voy a explicar después qué pasó ahí, o que yo sospecho que pasó ahí. Leonel Fernández dice, bueno, yo le di las oportunidades. Luego, en el 2004, la oportunidad de ser presidente la tenía más fácil yo que él. ¿Por qué? Es comprensible. Es decir, no es de que Leonel Fernández en el 2003 o en el 2002 era una especie de sombra del poder, una cosa que lo hizo tan mal que no merecía ni siquiera la calificación para ser candidato. ¿Quién era que tenía que ser candidato en el 2004 por el PLD? El presidente Medina no lo podía hacer porque era un derrotado. ¿De quién? Del hombre que se está reeligiendo. Entonces, si el ganador del 96 está disponible, ¿cómo van a poner el perdedor del 2000 a competir en el 2004? Habiendo hecho un gobierno bueno 96-2000. Explíquenme usted, eso es una cuestión de lógica. Que Leonel Fernández tenía que ser el candidato porque fue muy bien valorado su gobierno. Esa es la pura verdad. Leonel Fernández gana la candidatura como de hecho. El país se recupera. Y no hay duda que se recuperó porque era un muerto, era un cadáver casi expirante el cuerpo de la República, como lo dejó Hipólito Mejía. Se recupera la economía y queda la oportunidad de que el presidente Medina compitiera con Leonel Fernández en condiciones muy difíciles. Porque explíqueme usted, era como si Leonel Fernández se hubiera puesto a competir en el 15 contra Danilo Medina, siendo el presidente que ha hecho una buena gestión, en los primeros 4 años el presidente está bien valorado. ¿Qué iba a pasar? Era una falta casi de respeto de Leonel al presidente Medina en ese caso. Pero ¿qué fue lo que dañó eso? Como decía yo, ¿a quién va a imitar el presidente Medina? ¿A Maquiavelo o a Bosch? Escogió a Maquiavelo. ¿Qué pasó ahí? No hay que decirle a nadie qué pasó. Cómo se modificó aquella constitución por encima de todo. Se hizo un acuerdo y no se cumplió, ni se cumplió para no variar la constitución, ni se cumplió lo que se acordó. Y todavía el punto más importante de los 15 que se aprobaron se iba a violar ahora también si no encuentra esta avalancha de protestas callejeras y la invasión americana, vamos a llamarle así, por esa llamada, como se dijo. Eso es lo que ha impedido que el presidente, el último punto, no cumplió tampoco de la Cámara de Diputados. En resumen, Leonel Fernández ha hecho una descripción de todas esas situaciones que dieron origen a toda esta disputa que tienen estos dos hombres públicos, dos líderes del PLD. Nadie dejó de sospechar ni de asentir que había una situación latente, larvada, sumamente grave entre los dos. El doctor Marino Vinicio Castillo ha explicado eso con lujo de detalle. No hicieron caso, todo el mundo escribió, pero Leonel Fernández dice, no, yo me sacrifiqué en el 16, vamos a trabajar. Lo que no hizo Danilo en el 8, que se recogió, él dice que no lo apoyaron, que él no dividió el PLD, es verdad, no lo dividió, pero no trabajó, se guardó y no apareció más. O sea, una estrella que se apagó, como se dice en ese momento. Pero bien, esas cosas más expresiones como la que ha dicho, porque también hay que decir que esa actitud de Leonel Fernández contra
el deseo invocado de modificar la Constitución de nuevo por un tercer periodo consecutivo. No hay duda que eso dejó, por lo como habló el presidente hoy, el presidente Medina, le ha dejado una herida realmente profunda en el corazón, en sus sentimientos, porque la verdad que todo lo que ha venido es el Leviatán. Leonel Fernández decía anoche, con esa fuerza, es decir, la fuerza del pueblo, que es el nombre de la corriente política del nuevo partido, llevará ese nombre, el partido que él va a crear. Le haremos saber a los engreídos de Palacio, palabra fuerte, que no se saldrán con la suya, que al pueblo se les respeta y que se preparen para escuchar por todos los confines del territorio nacional la consigna de que para el 20 es para afuera que van, dijo el exmandatario. Fernández aseguró que el gobierno se ha convertido en un ente rencoroso y vengativo, que acosa, que silencia las voces que se le oponen, que presiona y que no se sonroja para atropellar. Agregó que las elecciones primarias celebradas en octubre 6 constituyen una mancha y una vergüenza para la historia de ese partido, donde según él emplearon todas las maniobras malignas hasta llegar a convertirlas en el primer matadero electoral automatizado del siglo XXI. De igual forma dijo que lo que ocurre actualmente a lo interno del PLD, profundizado a raíz de la primaria, lo atribuye a la imprudencia, la tosudez y la creencia de que el poder no tiene límites por parte de algunos funcionarios del gobierno, además de que el poder es para usarse y de que el poder no se desafía. Las fuerzas gubernamentales ni vencieron ni convencieron, y para intentar imponerse sus miles de millones de pesos invertidos resultaron insuficientes, pues tuvieron que recurrir en adición a la realización de un fraude electoral. Leonel Fernández recordó que al abandonar el gobierno en agosto del 2012, su nivel de aprobación llegaba al 74%, lo que según él sirvió en realidad para que sus adversarios de adentro y de afuera pusieran en ejecución una intensa y despiadada campaña de demolición moral que intentaba desaparecerlo del escenario político nacional al tiempo de destruir su legado. Agregó que con el tiempo empezó a verse claro que ese plan de descrédito era parte de un proyecto político bien concebido dirigido a perpetuarse en el poder, lo que luego propició la reforma de la Constitución en el 15, realizada con el único propósito de hacer viable la reelección presidencial. A pesar de mi oposición, dicha reforma, con la finalidad de mantener la unidad del PLD y de que se ganasen de nuevo las elecciones, puse en segundo plano mis propios valores, creencias y forma de actuar. Acepté suscribir un pacto entre todos los miembros del comité político. Sin embargo, ese acuerdo valió de poco a la hora de ejecutar las medidas. Así, en ese discurso del presidente Leonel Fernández, un discurso bien estructurado, como yo he dicho, descriptivo, que fue un discurso no para captar el público, porque ya se sabe que era el público de Leonel Fernández, pero fue un discurso dirigido a poner los puntos sobre las IE. ¿Qué había motivado toda esta situación en que han caído estos dos líderes? Pues el presidente Leonel Fernández dijo esas cosas. ¿Y qué quiso decir? Señores, tengo un adversario, un enemigo fortuito, porque yo lo he ayudado, pero él se ha sentido muy mal. Y en forma obsesiva, obcecada, en forma realmente rencorosa, vengativa, que yo le he llamado con esa especie de odio encallecido y una soberbia contumaz. Bueno, hoy el presidente Medina ha respondido esta tarde con una dureza, pero con adanismo, que siempre he dicho que es una de las cosas que el presidente y la corriente del presidente siempre han pensado que nadie ha hecho mejor gobierno que Danilo Medina. Ahí dice el presidente en forma realmente que a mí esas cosas yo pienso que
los presidentes no pueden autocomplacerse o autoelogiarse en una forma tan adánica. El adanismo, yo lo he hecho mejor que él. Oiga, dijo el presidente autovalorándose. Él es un fracasado en su gobierno. Oigan bien, señores, yo creo que el presidente Medina, yo no he oído el discurso completo, que tengo que ser sincero. No lo he oído, nada más he oído una parte de lo que realmente tenían los muchachos, Isael, en el segmento, en el programa anterior. Pero yo creo que, mire, esa obra del gobierno de Leonel Fernández ha sido una obra también muy bien valorada. Y si el PLD está en el poder y si Danilo ganó en el 12, fue por eso. No fue por sus méritos, porque él era un candidato malo. Hay que decir esa verdad. Estaba por debajo de Hipólito Mejía. Sin embargo, Leonel Fernández, su habilidad, su discurso, la unidad, llevaron al candidato Danilo Medina a la presidencia de la República. El presidente ha trabajado, porque es verdad, Danilo Medina no ha sido un vago en el poder. Esa es la pura verdad. Yo lo he dicho aquí responsablemente y los domingos, aunque sea por ese atavismo de seguir en el poder que tienen todos los presidentes dominicanos y latinos, casi todos. Pero sacrifica los domingos. Porque cuando yo andaba con Balaguer, que me encantaba Balaguer sacrificaba los sábados también y los jueves. Y se iba al interior y nosotros valorábamos eso. Por tanto, a Danilo Medina hay que valorarle sus viajes, claro que sí. Pero el presidente ha tenido cierto adanismo y en su gobierno, porque recuerdo también, por los años 2015, por ahí creo, que el presidente hizo también una locución donde decía que ningún gobierno había tenido una obra social como del alcance que ha tenido este gobierno. Y yo tuve que escribir, decirle al presidente, bájale, no sea tan eufórico. Porque entonces mi líder, que era Balaguer hizo una obra de gobierno aquí inconmensurable y esa sí está integral. Porque he dicho, el presidente va a los sábados y da dinero allí. Es verdad que lleva dinero a los agricultores. Pero Balaguer le daba la parcela y le hacía el canal de riego. Ahora le dan el título. Sí, es verdad, se le da el título, pero Balaguer le daba la parcela, que lo difícil era quitarle la tierra a un rico para entregársela a un pobre. Y hacer el canal para justificar quitársela al rico por otra parte. O comprarle la tierra. Es más fácil darle el título que hacer el canal ya que del Surazo, o no es verdad. O sea, esas cosas, señor. Además que yo fue un desarrollo integral. Hemos bajado la pobreza, sí es verdad, pero Balaguer cogió este país con una esperanza de vida de 52 años y lo dejó en 71. Pero además, yo le llevo el dinero al hombre del campo, bien, presidente, pero tienen una deuda de 44 mil millones de dólares que tienen que pagarlo el pueblo dominicano. ¿Cuánto debemos cada dominicano hoy de esos? Cuando Balaguer no debían casi nada. Entonces, pro y contra. Hoy el presidente Medina ha señalado que su gobierno es mejor que el de Leonel Fernández, que fue un gobierno que él fracasó en su gobierno. Y yo creo que eso también tendrá una contrarrespuesta. Vamos a ver qué se le va a responder los demás del grupo del presidente Fernández. Porque además, el presidente Medina, en lo poco que escuché, porque no lo escuché completo el discurso, tengo que ser honesto, estoy haciendo estos comentarios de la parte que oí. Dice él que no lo ayudaron en el 2000. Ahora yo quiero saber si esto que yo voy a decir tiene algún asidero. Y seguro que se lo van a decir los leonelistas. Pero en el 2000, Danilo Medina, pero Balaguer lo supo, Danilo Medina y Temito Clemontaz eran de opinión que Balaguer no tenía más de 15 o 18% de preferencia electoral. Que ellos tenían 33, 35 el PLD y que Balaguer iba a tener que apoyarlo en una segunda vuelta porque Balaguer tenía estaban por la mitad de lo que tenía el PLD y Danilo como candidato.
Leonel Fernández le dijo, señores, no es verdad que Balaguer tiene esos números. Balaguer tiene más números que nosotros probablemente, pero Leonel, tú te estás poniendo loco. Balaguer tiene una base social más amplia que nosotros. Aunque nosotros estamos en el gobierno hoy, Balaguer es un líder nacional con una obra que ejecutó que tiene demasiado gente adherentes. No es verdad que Balaguer está solo, no es verdad que porque esté tirado allí, ciego y todo, y haciendo un discurso de 33 minutos para hablar del medio ambiente. Oigan bien. No, tú estás equivocado. Bien, vinieron las elecciones. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Balaguer sacó más votos que Danilo Medina. Quedó segundo, por encima del PLD. ¿Quién le dio el triunfo a Danilo en primera vuelta? Mejor dicho, quedó segundo en primera vuelta. ¿Por qué quedó segundo en primera vuelta? Por los votos del BIS. Ese BIS que está hoy rechazado por ellos. Ese voto permitió que Leonel le dijera, ¿se lo dije o no se lo dije? ¿Se lo advertí o no? Danilo, incluso, ¿qué le había sugerido? Que Balaguer fuera el candidato a presidente y él fuera como candidato a vice de Balaguer. ¿Y para qué fue aquello? Fueron a las elecciones y Balaguer quedó segundo. Desde luego, con la alianza con el BIS, el segundo lugar le tocaba ¿a quién? Al PLD. Pero Hipólito Mejía tiene 49.8, no sacó el 50 más uno, más un voto. Cuando fueron donde Balaguer y presionaba, dice Leonel Fernández entonces anoche, que ahí sí presionaba a Danilo Medina para que fueran donde Balaguer y que Balaguer le apoyara. Balaguer, no, yo no lo voy a apoyar. Pero ya Balaguer sabía todo lo que había pasado y todo lo que se había dicho. Y por eso fue que no apoyaron. Probablemente, tal vez a eso se refiere el propio presidente Medina, que dice que no lo apoyaron en el 2000. Ah, bueno, vayan donde Balaguer. No, vaya usted a ver qué le va a decir el doctor. Porque Balaguer sabía lo que se había dicho y lo que se planteó, porque Balaguer no era ningún tonto, y ese sí es verdad que sabía de política. Pero así es que pasan las cosas muchas veces. Y los políticos obvian. O piensan que no lo saben. No, ese hombre lo que está durmiendo allí, Balaguer sabía todo. Cuando fueron a buscar el apoyo, no fue de que la chiva está amarrada y que yo amarré chiva ni nada de eso, no. Que Balaguer sabía que el PLD con su candidato le sacaron el pie a Balaguer. Esa fue la razón, asumo yo, asume Manuel Fermín. Que por eso tal vez el presidente Medina, porque repito, yo no he oído totalmente el discurso y no sé diríamos, el contexto, el texto o el contexto en que se está diciendo eso, que él dice que no lo apoyaron. Me imagino que sería por ahí. Quizás fue que no le dieron los recursos, pero yo recuerdo que todos los recursos se le dieron, aunque hay que saber que Leonel Fernández era muy legalista. Y él dijo que aprendió muchas mañas después, que se dio cuenta cómo era la cosa. Entonces, como actuó con aquella limpieza y con aquella transparencia, tal vez no quiso, diríamos, exponer mucho el Estado, sus bienes, los recursos, para favorecer a un candidato de su partido, porque se veía prácticamente como una indecencia política. Vamos a seguir después de la pausa. Tú sabes cuánto te cubre tu ARL todo el tiempo. Tu seguro laboral te cubre un 100%. Si un accidente en tu trabajo te viene a dañar el momento. Tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te chocan de camino a tu trabajo, oye esto. Tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te enfermas en tu trabajo, apréndete este mandamiento. Tu seguro laboral te cubre un
un 100%. Señores, no es relajando, ustedes escucharon bien. En el trayecto a tu trabajo te cubrimos también. ¿Y quién paga ese seguro? Eso lo tiene toda la gente y lo paga tu empleador, o mejor dicho, tu jefe. Y yo sin pagar ni un peso, ¿cómo es que eso se mueve? Asegúrate que tu empresa esté afiliada a RL. Tu salud 100%. Así cualquier es fotogénico, tu RL te cubre todos tus gastos médicos. Y que esa RL ya te lo dijimos claro, es el seguro que te cubre por lo que pasa en tu trabajo. 100% real, 100 te cubre tu RL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. 100% real, 100 te cubre tu RL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, A Ganar. Órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Todas las personas que de alguna manera. Con Lindsay Casahara, Juárez Castillo, Nanfi Rodríguez y José Gregorio Cabrera. A Ganar. Por Teleimpacto. Canal 22 de Altiz, 52 de Aster y Claro. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, aunque los problemas de la Junta están ahí aparcados, o mejor dicho, en latencia, se han quedado porque el discurso de anoche, más esta respuesta del presidente Medina hoy, no hay duda que han aparcado el tema, pero no deja de tener vigencia el Julio vete, como dijo el doctor Marino Vinicio Castillo ayer en esa respuesta que no tiene desperdicio. La Junta Central Electoral, todo el mundo sabe que ese es un problema que está anidado ahí, porque todo el mundo ya había visto aquella demanda en referimiento. Fue excelente que se hiciera, porque fíjese lo que trajo, una verdadera verdad, valga la redundancia, de lo que pasó en la Junta. Fíjense cómo el hombre manda un WhatsApp desesperado, miren, ya fallamos aquí, como quien dice, para que ustedes no fallen allá. Es decir, esa demanda en referimiento fue oportuna, porque pudo demostrar que había una intención dañina hacia Leonel Fernández. Esa es la pura verdad. ¿Dónde ha caído hoy? En una Junta desacreditada. Todo ese hegemonismo citado por Leonel Fernández entonces ha deteriorado la Junta, ya la Junta no sirve. El sistema electrónico peor.
¿Qué va a pasar en las elecciones del 20? Ya eso no es seguro, no es confiable. La economía, dicen los economistas, que se siente que está un poco resentida, que está ralentizada, que se ha ralentizado por el problema de las, diríamos, las tensiones políticas. Y ahora con estos discursos, imagínense ese discurso del presidente hoy. Eso es durísimo también. Pero entonces fíjense todo lo que ha traído. Se ha dividido el PLD. Y ustedes saben lo grave que por el hegemonismo querer imponerse a la razón. Imponer ese candidato a Gonzalo, llevarlo, ponerlo, y bueno, y no poder pasar el presidente su reforma. Entonces tiene el país ahora con todas esas situaciones que no es fácil. La familia política más dividida, más tensa, el país ahora, el gobierno con una base política más débil. Porque ahora mismo se da un lío aquí por cualquier cosa, una alza. Señores, unos precios que tenga que poner el gobierno y cuando viene a ver terminamos como anda Chile. Miren Chile, un ejemplo. Un ejemplo de país en un mundo necesitado de ejemplo. Chile, y miren dónde anda Chile. Cataluña por un lado, eso es cogiendo fuego que andan estos países. Ecuador, los gobiernos zarandeados. Hong Kong, los gobiernos zarandeados que están. Zarandeados. Imagínense que el gobierno ahora, su base política reducida, limitada nada más a la corriente del presidente Medina. ¿Qué es lo que queda? Un PLD presupuestario. El PLD y el liderazgo del presidente Medina dependen de ese presupuesto. Por eso yo digo, cuando salga de ahí el presidente, que se va a medir su verdadero liderazgo. Y sus gobiernos, él tiene que esperar que los gobiernos, cuando usted sale, que los gobiernos se analizan, porque ¿quién puede auscultar el gobierno del presidente Medina? ¿Quién lo puede realmente auditar? La Procuraduría no acepta nada, la querella llega y se mueren ahí. Entonces, ¿quién va a auditar el gobierno? El presidente dice que nadie lo ha hecho mejor que él. Incluso, fíjense lo que ha dicho. Le dice, no, yo he hecho mejor gobierno que Leonel Fernández. La expresión que ha dicho el presidente. Repito que eso es una especie de adanismo que no debió el presidente. Yo entiendo que no debió, que no debe hablar así el presidente porque eso no se ve bien, pienso yo, no sé, quizás yo estoy equivocado. Pero esa expresión, lo estoy haciendo mejor que él, dijo el presidente. Danilo, él no puede vivir sin ser candidato. Pero es que el presidente tampoco no quiere vivir sin ser presidente. El que está, es que eso tenía que venir, porque ustedes no se pusieron de acuerdo. El doctor Castillo le dijo a ustedes, pónganse de acuerdo y no quisieron. Pero los dos tienen vocación de ser presidente y de ser candidato. Pero entonces están los dos iguales. Por eso digo, vamos a esperar que pase el gobierno del presidente Medina y que el presidente se vaya 8 años a la oposición y que lo zarandeen y lo ausculten y lo auditen a ver si su liderazgo se mantiene, porque el presidente debe darse cuenta, todos esos aplausos son aplausos posiblemente falsos, presidente Medina, eso es porque son gente, como, fíjense cómo el señor Leonel Fernández anoche le entró a lo que le llama, a ese, ¿cómo fue que le dijo? Cenáculo, creo que fue, de la OTAN, acabó con la OTAN del PLD, Leonel Fernández, y no, esas son gente que dependen de un decreto. El presidente se deja llevar de todos esos aplausos y todos esos elogios, eso son cosas, son fantasías, presidente. Esa gente cuando pierdan su empleo, pierdan su decreto, esa gente no son suyos probablemente, porque eso lo hicieron ellos a Leonel Fernández. Hay que esperar salir de los gobiernos, por eso decía de Peña Gómez, su liderazgo. Esos liderazgos hay que probarlo es fuera del poder, no es dentro, fuera del poder. Juan Bosch, fuera del poder. Balaguer, fuera del poder. Leonel Fernández, fuera del poder. Peña Gómez, nunca en el poder. Óigase bien, nunca en el poder. Porque ni cuando ganaba su partido estaba en el poder, también estaba abajo porque lo negreaban, lo ninguneaban. Esa es la pura verdad. Y siempre había un murmullo sordo. Se rumoreaba, miren, la negritud no es solo, sino la haitianidad. Le va a impedir a Peña Gómez ser presidente. Esas cosas, eso era murmullo
sordo en el PRD, sus propios amigos que le abrazaban. Pero ese liderazgo era el liderazgo de Peña. Hipólito Mejía era un encanto, hasta que le llegaron todas esas desgracias en ese gobierno y fíjense, se ha levantado cabeza más. Y entonces, no es solamente el poder que da liderazgo, hay que tener condiciones de liderazgo. Esa es la pura verdad, como se dice. Entonces, hay que ver cuál va a ser la reacción del leonelismo con esa respuesta que dio el presidente, que lo oí en términos porque parece el presidente no tenía un ritmo de, diríamos, de ese discurso pausado, oí que era en términos muy fuertes y muy emocionado el presidente Medina, hablando con mucha dureza, muy ríspido también. Hay que ver, yo no lo sé, no lo he oído completo, tendré que oír ese discurso completo y nosotros mañana tener más elementos para poder trabajarlo. Sí hay que decir que en ese de Leonel Fernández de anoche no hubo ornamentos. Leonel Fernández, a pesar de su cultura, pero no hubo ornamentos, como se dice, o sea, fue directo, diríamos, a un relato de su vida partidaria, sus méritos, que él entiende que tenía que citarlos ahí, que nunca ha aspirado a ser, como se dice, que es un ambicioso, un hombre que nada más quiere estar siendo presidente. Pero bueno, todo el que ha sido presidente es así, porque Balaguer era lo mismo. Pero también hay una vocación de trabajar, de hacer las cosas que tiene la gente. El propio presidente Medina dice, bueno, yo quiero hacer más cosas y quiero trabajar, 4 años es muy poco. Lo decía Carlyle, es inglés, creo, famosísimo. Dice, el hombre guía, el hombre que tiene vocación de trabajar y que nunca está conforme con su obra, quiere hacer más y más y más. Balaguer fue un ejemplo de eso. Y lo admirábamos que siguiera ahí con sus reelecciones. Pero Balaguer nunca tuvo que hacer eso, forzar situaciones para cambiar la Constitución. Leonel Fernández tampoco lo hizo. Entonces el presidente, si se presenta como modélico, o como modelo el presidente Medina, sería cuestionado por esas cosas, porque también hay sus diferencias. Por eso digo, prefiero leer ese discurso o ir a escucharlo, porque no sé, fueron algunas cosas que tomé así, ligera, de ese discurso de hoy, respondiéndole a Leonel Fernández, que fue bastante fuerte. Ahora, una de las expresiones que yo entiendo más le habrá dolido al presidente Medina es para afuera que van. Y yo creo que el presidente Medina, no sé si esta respuesta, porque repito, no le he oído completa, pero ese eslogan que tuvo un efecto devastador contra Hipólito Mejía en su reelección, yo pienso, es una opinión, tal vez van a decir hasta sesgada de Manuel Fermín, pero yo pienso que va a tomar más dureza ahora que cuando Hipólito Mejía. Me voy a explicar por qué. Hipólito Mejía gobernó con una, diríamos, con lo que fue una verdadera oligarquía de masa, no una oligarquía de hierro, como esa que dice Leonel Fernández de la OTAN, que yo le llamé la oligarquía política del PLD. Esa base del PRD siempre fue una base firme, fuerte. Y esa base del PRD venía en el 2002, señores, de darle un triunfo arrollador a Hipólito Mejía. Recuerden que fue un solo senador que sacó el PLD. El resto eran de Hipólito, 29 creo, yo creo que eran 30 las provincias para la época. Es decir, el PRD venía de arrollar como arrolló en el 2000 y arrolló en el 98. O sea, el PRD venía arrollando desde el 98. Y aún así en el 2004 estaba desplomado por las situaciones que huelgas y tal, el problema, la crisis, los bancos, se sabe de todo ese mal manejo de la economía y ese caos que trajo ese gobierno, un gobierno manicomial. Un manicomio administrativo.
Y eso fue lo que trajo. Que viniera y se metiera Leonel Fernández y ganara la... Es para afuera que van. Y eso caló en forma, diríamos, de himno nacional. Himno nacional coloquial, de la calle. El himno de la calle, es para afuera que van. Al repetir esa expresión, que fue una expresión que iba cargada de esa, casi de una burla carnavalesca, como se dice. Y recuerdo cuando Leonel Fernández sacaba aquellos pollos y pan, una barra de pan y una cosa de leche, etcétera, etcétera. Esta vez eso puede calar fuertemente porque el PLD que hoy queda herido, dividido, es un PLD que depende solo del presupuesto. Y al ser un PLD presupuestario, la gente está dolida con ese PLD que lo ve opulento. El presidente Medina, que ofreció austeridad en el 2012, se le ha ido de la mano la austeridad. Esa es la verdad. Aunque hay un comportamiento económico mejor dirigido que aquellos, de aquellas locuras de cuando Hipólito Mejía. Pero las autoridades monetarias, si las cosas se deterioran internacionalmente y la política sigue deteriorando o afectando el sistema económico, bueno, por magos que sean, no podrían, ¿no? Porque entonces, ¿qué van a hacer? Eso podría que una situación que se pueda presentar, y no hay que jugar a ser arúspice ni ser oráculo, pero estas sociedades que son tan dependientes de cosas internacionales también hay que entender esas cosas. Que suenen 3 tiros en el Golfo Pérsico, ese petróleo sube y ya nos crea un problema terrible a nosotros. Entonces, la base política del régimen ya no es tan fuerte, porque solamente queda lo que está en presupuesto. Es decir, el PLD está amparado en el presupuesto. Ese para afuera que van, combinado con una oposición reagrupada, porque fíjense cómo hay ya hablándose de alianzas. Ya el Reformista, bueno, el propio periódico El Nacional hoy trae ahí que el PRCC llevaría a Leonel en el 2020. Oigan bien, ya si el PRCC, que es un partido, es pequeño hoy, pero emblemático, hay que decir eso, es un partido pequeño, pero es un partido emblemático que tiene ese rojo, tiene ese nombre de Balaguer, que aunque ahí no hay balagueritas ya, pero sigue siendo el partido de Balaguer. Esa es la verdad. Ese PRCC, unido con los demás partidos pequeños y parte del PLD, una gran parte del PLD que sigue a Leonel Fernández, señores, es un polo político importante, sumamente importante, y eso puede traer un descalabro en la candidatura del gobierno, porque el problema es que si el candidato fuera el presidente Medina, usted dirá, mira, el presidente es un peleador, es un ganador, ha ganado ganó 2 elecciones consecutivas, él ha hecho un trabajo, ha trabajado muchísimo, tiene control del Estado, es un luchador, un buen estratega. Bueno, con Danilo hay que pelear, pero el problema es que no es él. Es que es un hombre de paja, de lucidez desconcertante, como hemos dicho, un hombre que no tiene discurso. Entonces, amparando esto, diríamos, en un apoyo presupuestario que va a estar muy vigilado, porque esa es otra, va a estar muy vigilado ese presupuesto. Entonces, ese Gonzalo Castillo, señores, compitiendo con un Leonel candidato, ponga usted, de una alianza espectral ahí de partido de izquierda, centro, derecha, bueno, imagínense usted. Más un PRM que tiene también vocación de poder, pues ya ellos lo han mostrado y tienen allá una vocación de poder. Y ya tienen números que le avalan para hacer una oposición competente, desde el punto de vista de los números. Porque si es de las propuestas vacías y huecas, esa es la verdad. Ahora,
Ese frente opositor, todo agrupado, con candidatos con nivel y un candidato oficialista con tantas deficiencias, que lo único que puede exhibir es dinero. Pero el dinero no lo es todo. Y la prueba es que fíjense lo que pasó en esa primaria. ¿Qué no tuvo que usar el gobierno para tratar de vencer a Leonel Fernández? Y ni así, hasta que no se aclare la situación de la Junta, que repito, hoy está en latencia. Pero eso tendrá que aflorar de nuevo. Es una verdad irrefutable. Irrefutable. Es decir, la situación del gobierno ante un eslogan tan pegajoso y gritos de guerras que en Leonel Fernández yo he dicho que siempre fue el talismán del PLD, porque hasta ahora ninguno de los triunfos alcanzados por Danilo Medina tiene mérito propio de él. Ninguno. Me dirán, bueno, pero Leonel tampoco, porque Leonel ganó porque todos aportamos. Es verdad, todos aportaron, pero a todo el mundo le han aportado. Y sin embargo se perdió en el 2000. Habrá que esperar. Pero ese grito de guerra, repito, puede ser determinante, puede calar, y el gobierno se va a ver en una situación, pienso yo, muy difícil, porque no solo con el presupuesto se gana. Esa es la pura verdad. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde y comenzando la noche.